estudiando. Pero vamos a ir teniendo en cuenta situaciones que ya ustedes han estudiado y que la vamos a ir recordando. En primer lugar, nosotros hablamos de que la contabilidad es una tecnología que tiene por finalidad registrar todos los hechos económicos que se producen dentro de una empresa por periodos determinados de tiempo, para luego procesarlo y para luego elaborar una información de cómo ha ido durante ese periodo la actividad de la empresa para que el empresario tome decisiones. Si se equivocó, tomar decisiones para rectificar, si puede, la situación. Si ganó, para mejorar la performance de la empresa, analizar dónde y por qué. Si perdió, con mayor razón, analizar dónde y por qué. Pero fundamentalmente es el hecho de la finalidad de la contabilidad como tecnología, el procesamiento de los hechos económicos que se vayan produciendo. Toditos los hechos económicos en la forma cronológica que se van registrando. ¿No es cierto? O sea, una empresa evidentemente tiene la necesidad de conocer cómo va funcionando, cómo va su actividad desarrollándose y cómo es el rendimiento de esa actividad. ¿Por qué? Y porque los dueños de la empresa, o el dueño de la empresa, necesita saber a qué rendimiento le está teniendo el capital que ha arriesgado y que ha puesto. ¿No es cierto? Eso es lógico. Ustedes pónganse en la mentalidad de un empresario. Ustedes se tienen que poner en la mentalidad de un empresario. Piensen que hacen una sociedad. ¿No es cierto? Nosotros hasta ahora, en estas 3 clases que tuvimos, nosotros dijimos, acá vamos a estudiar cómo se forma una empresa. Y dijimos, la formación de una empresa significa la creación de una estructura patrimonial. Y dijimos, en esta estructura patrimonial, primero, ¿qué es lo que viene? Primero viene la financiación. ¿Qué financiación? ¿Qué es lo primero que aparece en la creación de una empresa? ¿Qué financiación? La financiación propia, ¿no es cierto? ¿Y qué es la financiación propia? La financiación propia es la formación del capital necesario que la empresa, ¿sí?, tiene para integrar, para comenzar y desarrollar sus actividades. Supongamos que sean 3 socios, el socio A, el socio B y el socio C. Estas 3 personas físicas han resuelto crear una persona jurídica denominada sociedad comercial, por supuesto. Esas 3 personas físicas, puede ser una sociedad colectiva, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, la que ustedes quieran, pero una sociedad al fin. Y estas 3 personas, evidentemente, para crear esa sociedad, ustedes habrán estudiado que necesitan elaborar o confeccionar un contrato social. Porque no se crea así a tonta y a loca, no. Se elabora un contrato social y en algunas circunstancias, como las sociedades de capital, están obligados a hacer que ese contrato social sea sobre la base de ¿qué? De una escritura pública, o sea, de escribano público. ¿No es cierto? Y con una serie de procedimientos para inscribir la sociedad y que la sociedad tenga vigencia. Evidentemente, en ese contrato social, fuera de poner el lugar y la fecha de constitución de la sociedad, de identificar cada uno de los socios en cuanto a nombre, apellido, domicilio, estado civil, profesión, ¿sí? Cada uno de los socios,
¿Y qué dice el contrato? ¿Se reúnen para qué? Pues no se reúnen para mirarse la cara, se reúnen para qué? Para formar una sociedad y definen la sociedad. Y una sociedad, y que vaginal, ¿y qué dice? Bajo la denominación, y le pone nombre a la sociedad, o razón social. Y le ponen domicilio, así cuando una persona nace, ¿han visto? Le ponen el nombre, el domicilio de los padres, o de la madre, o del padre, pero él tiene un domicilio, ¿no es cierto? ¿Y qué más? ¿Qué más se define en ese contrato social? Se define el capital social, o sea, el capital que va a contar la empresa inicialmente aportado por los socios, evidentemente, y cómo va a ser integrado ese capital. Eso es fundamental. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, la sociedad no funciona. Porque para reunirse y verse la cara no es así la mano, ¿no es cierto? Es decir, definen los socios cuánto es el capital necesario, cuánto vamos a aportar cada uno y de qué forma lo vamos a aportar. Ustedes saben perfectamente bien de que cuando los aportes son en especie, o sea, derechos de cobranza, y bienes, ¿no es cierto?, recursos que no sean dinero en efectivo, esos aportes deben ser concretados, integrados en forma total e inmediata. Cuando los aportes son en efectivo, los aportes pueden ser con un 25% de entrega inicial y luego, lógicamente, pueden irse integrando a un plazo no mayor de 2 meses, de 2 años. ¿Sí? Supongamos que esta sociedad, evidentemente, el socio dice: yo tengo 1.000.000 de pesos que aportar, porque el capital necesario de esta sociedad es 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Entonces dice el socio A: yo tengo 1.000.000 de pesos para aportar en efectivo, y lo aporto porque realmente hace falta para la sociedad, y bueno, para eso se ha hecho la sociedad. El socio B dice: yo tengo otro 1.000.000 de pesos, pero lo tengo de la siguiente manera: 500.000 pesos lo tengo con un cheque de pago diferido a cobrar a 30 días, y 500.000 pesos lo tengo en mercadería que le hace falta a la empresa. Eso hace 1.000.000 de pesos, que lo aporta también, lo va a aportar inmediatamente. Y el socio C dice: yo tengo mercadería que hace al objeto social, entonces tiene 1.000.000 de pesos. El capital de la empresa, 3 millones de pesos. Bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema acá con la estructura patrimonial? La sociedad ya tiene su contrato social. Dice a qué se va a dedicar, ¿no es cierto? De acuerdo al contrato social ya tiene el objeto. El objetivo ya sabemos que es qué. ¿Cuál es el objetivo? Ganar dinero. Pues para eso se pone el capital, se lo arriesga el capital. El objetivo es ganar el dinero correspondiente. Entonces, ¿cómo entra a funcionar este tema de la sociedad, ¿no es cierto?, en el esquema de la estructura patrimonial? Hasta ahora la estructura patrimonial que tenemos está en blanco, cero. ¿Está claro? Cuando se hace este contrato, ¿qué hacen los socios? Se elabora el contrato, y ¿qué es lo mínimo que hacen? Lo firman, lo suscriben, ¿no es cierto? Cuando los socios suscriben el contrato, dicen: nos comprometemos a esto legalmente. ¿Está claro? O sea, automáticamente con la creación del ente económico sociedad, automáticamente se define el capital social de la empresa, 3 millones de pesos que va a ser la financiación que tiene la empresa, ¿sí? Entonces dice acá: el capital de la empresa es 3 millones de pesos. Esto entra ya a formar parte de esta financiación propia que se va a llamar en su momento patrimonio neto. Aparece 3 millones de pesos. ¿En virtud de qué? De lo que dice el contrato.
en virtud de lo que dice el contrato social. Pero estos 3 millones de pesos, ¿quién los pone? Porque estos no cayeron del cielo acá. ¿Quién los pone? ¿Quiénes los ponen? Los socios. Los socios, cuando firman el contrato social, ¿qué pasan a hacer de esa sociedad ya creada? ¿Qué pasan a hacer? Fuera de los dueños, porque lógicamente van a ser los dueños, pero ya al firmar el contrato social dijeron sí, se forma el capital, pero ¿qué pasan a hacer de la sociedad cuando ellos firmaron el contrato social? Accionistas. ¿Qué son ellos de la sociedad en ese momento? Socios y qué más. ¿Ya lo han puesto al capital? Hay una promesa, ¿no es cierto? Cuando ellos firmaron el contrato social se comprometen con la sociedad a aportar de esta manera a 1 millón de pesos, de 500.000 pesos en efectivo, 500.000 pesos con un cheque de pago diferido a 30 días, no, perdón, 500.000 de cheque de pago diferido a 30 días, 500.000 en mercadería y C, 1 millón de pesos en mercadería. ¿Es así o no es así? ¿Está aportado en ese momento? No. ¿Está firmado el contrato o se está firmado el compromiso? Se ha creado el compromiso. ¿Qué son los socios para con la sociedad? Sin miedo, ¿qué pasan a ser? Deudores. Son deudores. Cuando entonces la sociedad se ha creado, acá apareció el capital, pero no aparece porque sí. Aparece porque acá, ¿no es cierto?, en las inversiones aparecen 3 cuentitas, la del socio A, la del socio B y la del socio C, cada uno que debe 1 millón de pesos como aporte de la sociedad. ¿Cómo se va a llamar la cuenta de cada socio esta? Socio A, socio B, socio C, cuenta como aporte, cuenta aporte. Fíjense ustedes, por este lado, ¿no es cierto?, de la estructura patrimonial, tenemos la aparición del capital inicial. ¿Que quiénes lo van a aportar? Los socios. Y acá aparece, por esta otra parte de las inversiones, aparece la deuda que ya tienen los socios que formaron la sociedad para con la sociedad. No se olviden ustedes que la sociedad es un ente jurídico, ¿no es cierto?, diferente a la persona de cada uno de los socios que lo integran, ¿sí?, con derechos y obligaciones. O sea, evidentemente que se comprometieron a aportarle este capital inicial que se formó ya acá con la firma del contrato, y ellos entran a ser, aparecen como deudores de la sociedad. ¿Está clarito eso hasta ahí? ¿Lo tienen clarito o no? Bien, fíjense, todo valor que ingresa, acá son los recursos, tiene que ser equivalente a todo valor que sale, ¿sí? Acá no salió nada, acá hay un compromiso, una promesa de integrar este capital. Esto que se va produciendo en esta estructura patrimonial es lo que nosotros llamamos variaciones patrimoniales. Variaciones patrimoniales. ¿Por qué? Porque todos los hechos económicos que se van produciendo dentro de la empresa, al ser registrados, se produce una variación patrimonial. ¿Cuál es la documentación respaldatoria de esta variación patrimonial? El contrato social de constitución de la sociedad. Esa es la documentación respaldatoria de esta variación patrimonial, que fíjense, se llama una variación patrimonial especial. ¿Por qué es especial? Porque no proviene de operaciones de la empresa. La empresa todavía no ha comenzado a hacer operaciones, no ha comenzado a hacer nada. Acá está registrado el compromiso de los socios y la formación del capital, nada más. Entonces se llama una variación especial, ¿no es cierto? Una variación de esta estructura patrimonial de carácter especial. No hay pérdida, no hay ganancia, recién aparecen estas cuentas. De la estructura en blanco aparecen estas cuentas. ¿Qué pasa ahora? Pasa que los socios tienen que proceder a hacer ¿qué cosa?
¿Qué tienen que hacer los socios ahora? ¿Cómo? Sí. O sea, cumplir con lo que han prometido. Para eso son deudores. Entonces dice, ¿y qué pasa? ¿La sociedad puede existir así? No. ¿Por qué? Porque los socios no integran los aportes. Está muy bonito la creación del capital, pero acá los socios dicen están debiendo. Entonces, ¿qué hace el socio A? Dice, yo debo 1.000.000 de pesos en efectivo y lo aporto. Entonces, automáticamente, acá aparece en el activo corriente, en caja y banco, en el rubro caja y banco, en la cuenta caja, va a ingresar ¿qué cosa? ¿Cuánto va a ingresar en la caja? ¿Cuánto? 1.000.000 de pesos. Entonces, caja y banco tiene 1.000.000 de pesos de ingreso. Estos marcadores chiquitos. Caja tiene 1.000.000 de pesos. ¿Y quién le ha dado ese 1.000.000 de pesos? El socio A. Quiere decir que el socio A cumplió con su compromiso de aporte. ¿Quién recibió ahí el 1.000.000 de pesos? ¿Quién recibió de la estructura patrimonial el 1.000.000 de pesos? La caja, ¿no es cierto? La caja. ¿Y quién entregó? El socio A, cuenta aporte. Quiere decir que ¿quién recibe qué va a ser? ¿Deudor o acreedor? ¿Quién recibe es? Deudor. ¿Y quién entrega es? Ah, bien. ¿Es una variación patrimonial la que se ha producido acá o no? Es una variación patrimonial. Y es una variación patrimonial porque ¿dónde ustedes colocan los socios cuenta aporte? ¿En qué rubro colocarían los socios cuenta aporte? ¿En qué rubro los colocarían? ¿Qué les parece a ustedes? En primer lugar, ¿es un rubro del corto plazo, del largo plazo? Del corto o del largo plazo, vamos. Del corto plazo. Y entonces, dentro del activo corriente, ¿en qué rubro ustedes consignarían los socios cuenta aporte? En otros créditos. Bien. Esto está en el rubro otros créditos. Entonces, de otros créditos, A se acreditó, como esto estaba debitado, A, al acreditarse, ¿qué pasó? La cuenta de A, ¿cómo queda? Cuenta aporte, ¿cómo quedó? Cancelada. Quiere decir que acá, con esta integración, la cuenta de A queda cancelada. O sea, se debitó caja porque recibió el 1.000.000 de pesos y se canceló la cuenta del socio A, cuenta aporte. Quiere decir que nosotros dijimos caja le debe al socio A, cuenta aporte, el 1.000.000 de pesos que cumplió. Quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Fíjense, dos primeros principios de la partida doble, que es el sistema que usa la contabilidad para el registro de sus operaciones. Quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. De cualquier tipo de operación. ¿Me han entendido? Entonces, quiere decir que caja le debe al socio A cuenta aporte. Y claro, como socio A estaba debiendo aportar y ahora lo aportó, se canceló, se acreditó la cuenta y se canceló la obligación. ¿Está claro? Apareció, fíjense, aparece 1.000.000 de pesos en caja. Acá aparece 1.000.000 de pesos en caja. Viene B y dice, yo tengo 500.000 pesos de cheque de pago diferidos a cobrar y tengo 500.000 pesos de mercadería, que es un objeto de que se va a dedicar a la empresa a la compraventa. Bien, en esta operación, ¿quién recibe el cheque de pago, los cheques de pago diferidos a cobrar? ¿A qué rubro y a qué cuenta van? Que reciban esto transferido por el socio AB.
a cheques de pago diferidos a cobrar, ¿en qué rubro? ¿En qué rubro? No. ¿Por qué crédito por venta? ¿Que la empresa vendió algo? No, si la empresa no vendió nada hasta ahora. ¿No es cierto? Se está recién armando, recién se está integrando el capital en otros créditos, Entonces ustedes dicen, ve, entrega los cheques de 500.000 pesos y está el rubro otros créditos, discúlpeme, pero es el único marcador que hay en esta facultad acá, y evidentemente en otros créditos, y nosotros vamos a tener en otros créditos una cuenta que se llama cheque de pago diferido a cobrar. Quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor. ¿Qué más ha recibido la empresa del socio B? Mercadería, o sea que quiere decir que acá va a aparecer el rubro bienes, bueno, ya no escribe más. Escúcheme, pero bueno. Quiere decir de que acá va a aparecer el rubro bienes de cambio, la cuenta mercadería, con valor de ¿cuánto? De 500.000 pesos. Bueno, cheque de pago diferidos a cobrar que ingresaron, mercadería que ingresaron. ¿Quién las entregó? ¿Quién las entregó? El socio B, la cuenta socio B, cuenta aporte. Esa cuenta que entregó, ¿deudora o acreedora esta vuelta? Acreedora, entregó. Y como venía deudora, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con esa cuenta? Se canceló, ¿no es cierto? Se transformó ¿en qué? En el aporte del socio, en los cheques de pago diferido y en las mercaderías por 500.000 pesos. ¿Está claro eso o no? Bien. Y el socio C dice, tengo 1 millón de pesos en mercadería, y ahí nomás lo entrega. ¿Quién recibió? Mercadería, ¿no es cierto? ¿Quién entregó? Socio C, cuenta aporte. Mercadería, ¿se debita o se acredita? ¿Ah? Se debita. ¿Con crédito a qué cuenta? ¿Quién entregó? El socio C, cuenta aporte, y va a aparecer mercadería 1 millón de pesos más. Qué bacano, che, que no tengo un marcador. Hacer un favor, pedirle a la señorita de frente, creo que tiene un marcador rojo, decirle que yo le devuelvo este que no funciona. Aunque sea rojo, lo vamos a usar. Gracias, ¿eh? Entonces, tenemos acá en otro crédito y tenemos la cuenta bienes de cambio, el rubro bienes de cambio, con la cuenta mercadería con 1,5 millones de pesos. Si ustedes se ponen a ver cómo empieza a transformarse la estructura patrimonial de la empresa, ahora ya empieza a cobrar vida, ¿no es cierto? Fíjense, hay un principio de contabilidad que dice todo valor que entra debe ser equivalente a todo valor que sale. ¿Sí? Otro principio de contabilidad de la partida doble. Perfecto. Todo valor que entra debe ser equivalente a todo valor que sale. Fíjense si no se da. Todo valor que entra, 1 millón de pesos, debe ser equivalente al valor que sale, 1 millón de pesos del socio cuenta aporte. ¿Sí o no? Todo valor que entra, 500.000 de cheque de pago diferido a cobrar y viene de cambio 500.000, la suma de 1 millón de pesos tiene que ser equivalente a la cuenta aporte del socio B. Y todo valor que entra por una cuenta debe ser equivalente a todo valor que sale, la mercadería ingresada equivalente a la cancelación de la cuenta socio C. Bueno, los dioses no están de nuestro lado, ¿eh? Sigamos nosotros. Ustedes vayan escribiéndolo ahí, ¿sí? ¿Qué otro principio de la partida doble existe? Dice, todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Se sobreentiende, ¿no es cierto?
debe salir por la misma. O sea, si el valor del ingreso encaja, tiene que salir por caja el dinero, o los cheques corrientes, ¿no es cierto? Por caja, todo va por caja. Si vendemos un automotor, no lo sacamos por caja, ¿no es cierto? Lo sacamos por la cuenta correspondiente. Parece obvio, parece una obviedad, pero son las pautas que nos están dando para los registros contables, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tenemos que todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Y queda un quinto principio, que es la aparición, que da origen a la aparición de las cuentas de resultados. Dice, todo lo que representa pérdida se debita y todo lo que representa ganancia se acredita. ¿Yo por qué le estoy hablando así a ustedes? Porque yo sé que ustedes han hecho registros en los libros contables, en el libro diario, en mayor, y entonces ya eso a ustedes lo va a orientar, es decir, todo lo que representa pérdida van a ser cuentas que se van a debitar indefectiblemente. Eso no se olvide. Lo que tienen que hacer es saber si representa o no una pérdida. Y todo valor que egresa, ¿no es cierto? Todo representa una, y las ganancias se tienen que acreditar. O sea, cuando hay una ganancia, significa que tenemos que acreditar la cuenta. Y cuando hay una pérdida, significa que tenemos que debitar. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué? No es porque sí. Yo no puedo decirle porque sí. Todo tiene una razón. Fíjense, una ganancia, ¿dónde va a impactar acá? En primer lugar, ¿dónde impacta la ganancia? Fuerte, ¿ah? En el patrimonio neto. No se olviden ustedes que nosotros definimos patrimonio neto al capital inicial más o menos los resultados. Quiere decir que en primer lugar el patrimonio neto es el que se ve incrementado o disminuido. Si hay ganancia, está incrementado; si hay pérdida, se disminuye. Quiere decir entonces, si las ganancias se acreditan, aumentan el patrimonio neto. Si las ganancias se debitan, disminuye el patrimonio neto, lo van a restar, pero ¿a dónde impacta por la partida doble? No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Todo va a tener su contrapartida. Todo tiene su contrapartida. ¿Qué cuentas se debitan? ¿Qué cuentas se acreditan? ¿Está claro? Por eso es la partida doble. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? ¿Qué origen tiene? La partida doble es un sistema de registración contable donde hay cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Fíjense, existía antiguamente el sistema por registración contable por partida simple, o existía el sistema de registración contable por la partida triple o rusa, que se llamaba, ¿no es cierto? En la República Argentina y en la mayor parte de los países del continente y de Europa también se tomó el sistema de registración contable por partida doble, donde cada hecho económico, fenómeno que sucede dentro de la empresa, debidamente respaldado con la documentación que avala la veracidad del hecho, entonces tenemos que siempre van a haber cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Una cuenta deudora, una cuenta acreedora, varias cuentas deudoras, una acreedora, varias deudoras, varias acreedoras, una, así sucesivamente. O sea, evidentemente hay cuentas deudoras y acreedoras. Eso es lo que se llama sistema de registración por partida doble. Por eso hacen ustedes los asientos en el libro diario. Primero con las cuentas deudoras deben A y ponen las cuentas acreedoras. ¿No es cierto? Bien. Pero acá no solamente se ha producido eso. Acá también se ha producido otro hecho dentro de la estructura patrimonial. La estructura patrimonial, cuando se firmó el contrato, ¿es la misma estructura patrimonial que la de ahora? No. Ustedes lo están viendo. La estructura comenzó con los socios cuenta aporte debiendo al capital, ¿no es cierto?
El capital quedó como una referencia intangible, porque no hay algo que nosotros no lo vemos a este capital. ¿Dónde vamos a registrarlo al capital, a la formación inicial del capital? En la compra de los recursos o en la transferencia de recursos que hacen los socios, ¿no es cierto?, al activo. Entonces, estaban debiendo los socios cumplen con la obligación y se transforman. La estructura patrimonial se transformó en dinero en efectivo por 1 millón de pesos, en cheques de pago diferidos a cobrar por 500.000 pesos y en mercaderías por 500.000 pesos y 1 millón de pesos del socio C, 1,5 millones de pesos. Quiere decir que la estructura se produjo un cambio. Ese cambio arrojó ganancia, arrojó pérdida o no arrojó nada. Sin miedo, ¿qué es para ustedes ese cambio? ¿Hay ganancias para la empresa? No, porque no proviene, la empresa todavía ni siquiera comenzó a trabajar. O sea, la empresa está integrando sus recursos. Ahí no comenzó a trabajar. Entonces, nosotros decimos, ¿se ha producido una variación patrimonial? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, con seguridad. Sí se ha producido variaciones patrimoniales. Se ha producido una variación especial cuando recién se constituyó la empresa. Y ahora que los socios cumplieron el aporte, ¿qué variación se ha producido? Se ha transformado la deuda de esos socios cuenta aporte, se ha transformado en recursos, en otros tipos de recursos. Se ha transformado en dinero en efectivo, se ha transformado en cheques de pago diferidos a cobrar, o sea, un derecho de cobranza que se tiene a corto plazo, y se ha transformado en bienes de cambios, en mercadería. ¿Cómo se llama esa variación patrimonial? Donde directamente de otros créditos desapareció y aparece por el mismo monto en el activo, ¿no es cierto?, caja, otros créditos y bienes de cambio. ¿Cómo se llama? Decimos esa variación que no produjo ni pérdida ni ganancia, se va a llamar como una variación permutativa del activo, porque se produjo acá. No se produjo acá, se produjo acá. Entonces nosotros decimos, acá en variaciones patrimoniales nosotros tenemos una variación permutativa del activo. ¿No es cierto? Supongamos que decimos, bueno, pero nosotros no vamos a tener 1 millón de pesos en la caja porque mañana nos asaltan, nos sacan todo, o sea, es lógico. Entonces, vamos al banco y abrimos una cuenta corriente bancaria y dejamos un monto disponible para los primeros gastos que la empresa va a tener para su habilitación. ¿Qué hablábamos nosotros? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la empresa antes de abrir las puertas al público? ¿A dónde tiene que ir? ¿A dónde tiene que ir y qué tiene que solicitar? ¿Cómo? A la municipalidad de la zona, y tiene que solicitar ¿qué cosa? La habilitación municipal de su negocio. Eso. Entonces nosotros decimos, bueno, y también tenemos que tener la conexión de luz, de agua, de gas, el teléfono, internet y todas estas cuestiones, y entonces todo eso significa gastos que tenemos que ir haciendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros decimos, ¿qué hacemos? Y bueno, depositemos en el banco 800.000 pesos y nos quedamos con 200.000 pesos en la caja y vamos viendo a ver todos los primeros gastos que tenemos que ir haciendo. Entonces abrimos una cuenta corriente bancaria, el banco nos abre la cuenta, nos entrega la chequera, ¿no es cierto? Y dice, bueno, fenómeno, ¿cuánto van a depositar? 800, perfecto, 800.000 pesos, y reciben el depósito. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién recibe es deudor? ¿Quién entrega es acreedor? ¿Qué se debita? ¿Qué cuenta se debita? ¿Banco qué? Cuenta corriente, ¿no es cierto? Muy bien, acá va a estar banco, cuenta corriente por 800.000 pesos. ¿Caja va a seguir con 1 millón de pesos? No, va a disminuir ¿a cuánto? A 200.000 pesos. Entregó.
¿Caja se debita o se acredita? ¿Se debita o se acredita? Se acredita. ¿Y banco se debita o se acredita? Se debita porque recibió, que recibe deudor, quien lo entregue es acreedor. No hay deudor sin acreedor, que acreedor es el deudor. Perfecto. ¿Se ha producido una variación patrimonial o no? Sí. ¿Qué variación se ha producido ahí? Permutativa del activo también. No hay absolutamente ni pérdida ni ganancia. Es únicamente un aumento y una disminución de las cuentas de un mismo rubro. ¿Me entienden o no? Bien. Ahora resulta que vamos a la municipalidad, pedimos la habilitación municipal, vamos a ¿cómo se llama? De agua y energía, de luz, GESA, vamos a agua de los Andes, o qué sé yo, y pedimos todo lo que tenemos que pedir, la habilitación de la luz, del agua, del gas, de internet, y todo eso nos sale una X cantidad de dinero que tenemos que pagar, porque si no, no habilitamos el negocio, o sea, no abrimos el negocio. ¿Estamos ya a punto de poder empezar a trabajar? ¿Sí o no? Ya tenemos mercaderías, tenemos una cuenta corriente bancaria, tenemos la caja, y ahora vamos a tener la habilitación municipal, vamos a tener habilitado todo el servicio, con tal de que ya podamos abrir las puertitas, ¿no es cierto? Y bueno, hacer el brindis y todas esas cosas, bueno, fenómeno. Y entonces, todos esos gastos, ¿qué representan para la empresa? ¿Ah? ¿Qué representan esos gastos? El gasto de habilitación, el gasto de la instalación de la habilitación, o sea, que nos instalen la luz, el agua, el teléfono, internet y todo esto. ¿Qué significa para nosotros esos gastos? ¿Cómo? ¿Son gastos de organización? ¿Así han tenido ustedes en el trabajo práctico? ¿Lo tienen así? ¿Gastos de qué? No entiendo. ¿Cómo han estudiado ustedes esto? Como pérdida. Bueno, pérdida. Estas pérdidas, ¿las pérdidas qué es? ¿Se debitan o se acreditan? Se debitan. ¿Y qué cuenta se va a acreditar? ¿Quién ha pagado? La caja. ¿No es cierto? La caja, directamente de los 200.000 pesos que le quedaban, sacó dinero para pagarle a la municipalidad de habilitación, para pagar la conexión de luz, de agua, de gas, internet, teléfono, etc. Entonces nosotros ponemos cada cuenta de resultado negativo, ¿sí? Habilitación municipal, habilitación de luz o conexión de luz, de gas, de agua, internet, teléfono, a los montos correspondientes con las facturas del caso, ¿no es cierto? A caja, luego pagado. Entonces empezamos a preguntar, ¿qué tiene el teléfono ese? Tenga cuidado con el asunto señorita, tenga cuidado. ¿Ah? ¿Vos me ves con teléfono acá? No lo traigo, simplemente por respeto a ustedes. Si me suena el teléfono acá, quedaría muy de prohíbo, póngate el teléfono acá que me atrás. Y menos ese sonido. Entonces, el tema acá está las cuentas de resultados negativos debitadas y caja acreditada. Muy bien. ¿Qué ha pasado acá en la estructura patrimonial? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha visto modificada la estructura patrimonial? ¿Ah? En el activo. ¿Qué ha pasado en el activo? Disminuyó la caja, ¿no es cierto? En el activo la caja disminuyó. Quiere decir que acá el activo se achicó en los montos que ha pagado. ¿Sí? ¿Hay otra novedad en el activo? ¿Hay otra novedad en el activo? No. ¿Por qué? Porque se achicó como consecuencia de la pérdida. Se achicó como consecuencia de la pérdida que tiene.
Entonces, como las pérdidas se debitaron, ¿a dónde va a impactar? ¿Cuál es la contrapartida? Acá. ¿No es cierto? O sea, el hecho que, por eso se dice las pérdidas se debitan. ¿Por qué? Porque la pérdida, que significa todo estos pagos, ha disminuido el activo. ¿No es cierto? Cuando hay una pérdida, hay una disminución del activo, de los recursos. Hay una disminución de los recursos o hay un aumento de qué. ¿Con qué puedo cubrir la pérdida si no hay una disminución del activo? ¿Con qué puedo cubrir una pérdida? Con préstamos que nos den, ¿no es cierto? O sea, cuando hay pérdida, o hay una disminución del activo, o hay un aumento del pasivo, hay una disminución del capital, ¿no es cierto? En ambos casos. Si hay un aumento del pasivo, el pasivo viene para acá y el capital se reduce cuando hay una pérdida. Cuando hay una ganancia, hay un aumento del activo o hay una disminución del pasivo y el capital se agranda. ¿Han entendido eso? Gráficamente lo tienen que entender. ¿Eso cómo se llama a nivel de variación patrimonial? ¿Qué variación patrimonial dirían ustedes que se trata? ¿Una variación como? Modificativa, simple o mixta. Simple. Es una pérdida directamente pagada con el dinero en efectivo. Punto. ¿Ya estamos en condiciones de abrir? Todavía no. ¿Qué tenemos que hacer previamente? Tenemos que ir a la Dirección General de Rentas de la provincia con la habilitación municipal, o sea, para demostrar que nuestro negocio ha sido autorizado a funcionar. Y entonces pedimos nuestra inscripción en el impuesto, fundamentalmente en el impuesto a los ingresos brutos. ¿No es cierto? La inscripción en la Dirección de Renta como contribuyentes de impuesto a los ingresos brutos. Perfecto. Entonces, Renta muy posiblemente nos va a cobrar también un determinado monto de dinero por la inscripción y la habilitación en ese sentido. Perfecto. Pagado. ¿No es cierto? O sea, esto es directamente gasto de habilitación, ¿no? Gasto de habilitación y de inscripción en ingresos brutos a caja. De nuevo, el mismo tipo de variación patrimonial que nosotros hemos estudiado con respecto a la habilitación municipal, luz, agua, etcétera, etcétera. Lo mismo, una variación patrimonial modificativa simple, donde la pérdida se ha visto reducido el activo con la disminución de caja y la disminución del capital. ¿Está claro eso hasta ahí? Bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Salido de renta, nos tenemos que ir a la AFIP. ¿Para qué? Y en la AFIP nosotros tenemos que solicitar nuestra inscripción como contribuyente. El impuesto al valor agregado, si es que nosotros pensamos que nuestras ventas van a ser superiores a determinados montos, ¿no es cierto? Ustedes habrán estudiado que existen responsables inscritos en el impuesto al valor agregado, monotributistas y exentos, ¿sí? El responsable inscrito es aquel empresario o aquella empresa que tiene montos de ventas superiores a tanto. Eso va modificándose periódicamente, ¿no es cierto? De ese monto de ventas para abajo son los monotributistas si es que la actividad que desarrollan está alcanzado por la ley del impuesto al valor agregado. Y los exentos son aquellos empresarios o empresas cuyas actividades no son alcanzadas por el impuesto al valor agregado. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la impresión de diarios fundamentalmente, la importación de papel de diario está exenta del impuesto al valor agregado. La importación de libros científicos está exenta del pago del impuesto al valor agregado. ¿No es cierto? Ciertos tipos de medicamentos también están exentos del impuesto al valor agregado.
Las farmacias, por ejemplo, tienen una parte que está exenta del impuesto al valor agregado y otra parte que no está exenta. ¿Por qué? Y porque la parte exenta son los medicamentos, la parte no exenta son todos los artículos de perfumería, de tocador y todas las cosas que tienen, ¿no es cierto? Bueno, eso no está exento del impuesto al valor agregado, pero vamos al hecho de que existen esas tres categorías de contribuyentes al impuesto al valor agregado. Supongamos que esta empresa, nuestra empresa con mucho optimismo que nosotros la estamos instalando, decimos que esta empresa va a ser IVA responsable inscripta. ¿Qué significa eso? El IVA responsable inscripto significa que va a tener dos tipos de factura. Yo no les voy a explicar lo que son facturas porque ustedes ya lo tienen que saber. Remito, factura, la documentación, porque si no perdemos mucho tiempo. Ya ahí el sábado ya tienen ustedes el primer parcial. Dos tipos de factura, factura A y factura B. ¿Qué deben decir esas facturas? Tienen que tener en primer lugar impreso el nombre de la empresa, ¿no es cierto? Las facturas deben estar numeradas, o sea, pero ya impresas, no prenumeradas, impresas. Salvo las facturas electrónicas, pero de todas maneras, ya entrar en otro terreno, ya les voy a explicar bien en su momento, cuando tengamos un poco más de tiempo, qué pasa con las facturas electrónicas. Pero de todas maneras, hoy nosotros tenemos las facturas A y B. Las facturas tienen que estar impresas en la numeración correlativa. Preimpresa, la numeración correlativa desde el 0 en adelante. Tienen que tener el nombre, domicilio y la actividad que desarrolla la empresa. Tiene que decir en el medio qué tipo de factura es, si es A o B. Tiene que tener todos los datos del comprador. Y el comprador tiene que decir si es otro responsable inscripto, si es un monotributista o si es un exento. ¿Quiénes nos están comprando? Y luego tienen el cuerpo de la factura que tiene el detalle de los elementos que se venden en la unidad, en cantidad, en precio unitario, en precio total, ¿no es cierto? Y al final el total. Ojo, la factura A únicamente va de responsable inscripto a responsable inscripto. ¿Y cuál es la razón? Porque va a tener el IVA discriminado. Porque para nosotros que vamos a ser responsable inscripto, ese IVA que va aumentando el precio neto de venta nuestro, ¿no es cierto?, de contado, precio de contado neto, se le aumenta el 21% como alícuota general, no es la única alícuota existente, y eso se suma, ese es el monto total de la factura. Cuando va el IVA discriminado, para nosotros, empresa vendedora, ese IVA es un débito fiscal. Evidente, es un débito fiscal. ¿Y el débito fiscal qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Activo o pasivo? Pasivo. ¿Y a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿A qué rubro? A cargas fiscales, evidentemente. Ahora, para el comprador responsable inscrito, fuera de recibir el producto, ¿no es cierto?, tiene el IVA discriminado, y ese IVA que él le paga al vendedor, ¿qué va a ser para el comprador responsable inscrito? El IVA crédito fiscal. ¿Y dónde va a ir en esta estructura patrimonial? En otros créditos, el IVA crédito fiscal. ¿Comprendido eso? Bien. Tenemos que tener la factura B. ¿Para quién va? Y la factura B que emite el responsable inscrito puede ir solamente para los monotributistas y puede ir para los exentos. ¿Lleva IVA esa factura? Claro que lleva IVA incluido. Lleva IVA incluido, nada más que no está discriminado. El monto total de la factura va a ser igual que la factura A que va para el responsable inscrito, para el monotributista. Nada más que para el monotributista el costo del producto, ¿cómo va a ser? Superior al responsable inscrito. Porque el responsable inscrito, el IVA crédito fiscal que lo tiene, se compensa con el débito y se determina la posición técnica mensual todos los meses
Desaparece eso y queda como un IVA a favor o un IVA a pagar. No hay ningún problema. ¿No es cierto? En cambio, el monotributista no. El monotributista no tiene que hacer ninguna posición técnica mensual ni pagar nada mensualmente de IVA. Lo que el monotributista tiene que hacer es pagar mensualmente un monto a la AFIP de acuerdo a la calificación que tenga monotributista A, B, C, D, de acuerdo a los montos de venta que vayan teniendo. Y ese monto mensual que paga el monotributista representa una parte de IVA, una parte de impuesto a las ganancias, una parte de el tema jubilatorio, que él lo tiene que integrar, ¿no es cierto?, para poder completar su monto para jubilarse en el futuro. ¿Está claro? Eso es lo que paga el monotributista mensualmente. Y anualmente el monotributista tiene la obligación de hacer ¿qué cosa? Presentar la declaración jurada a la AFIP diciéndole, señores, mis ventas han sido estas, como para demostrar que no ha pasado a otra categoría o que ya no le corresponde estar en responsable inscrito. ¿Está claro? A todo esto, las empresas, ¿qué hacen? Los monotributistas únicamente confeccionan factura ¿de qué tipo? C. El monotributista genera IVA, como el responsable inscrito no genera IVA. Lo único que hace es que si una mercadería que compró el monotributista o responsable inscrito es de 100 pesos neto grabado, ¿no es cierto?, más 21 pesos que le aumentó de IVA de 121 pesos, no tiene ningún tipo de discriminación, 121 pesos. ¿No es cierto? Y el monotributista sobre 121 pesos aplica los porcentajes para saber cuándo va a ser su utilidad. Así de sencillo. Pero no le crea más del 21%, como hace el responsable inscrito. No, el monotributista vende, transfiere el IVA, ¿no es cierto? Y vende ¿a quién? Y bueno, puede venderle al consumidor final. En definitiva, ¿quién paga el IVA? Lógico, los consumidores finales somos los que pagamos el IVA, ¿no es cierto? Los consumidores finales somos los que pagamos el IVA. Por eso es un impuesto indirecto, le llaman un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque no tiene nombre y apellido quien está pagando. ¿Qué sabe el Estado? Si nosotros hemos ido al supermercado, hemos comprado un kilo de no sé qué, que tenga IVA, o hemos comprado arroz, hemos comprado fideo, qué sé yo, y el Estado no sabe quién está comprando, ¿no es cierto? Pero lo que sí sabemos nosotros es que evidentemente cada uno de nosotros que pasa por la caja está pagando el precio que tiene el producto y dentro de ese precio está el IVA incluido. ¿Está claro? En definitiva, no son las empresas las que pagan el IVA, sino es el consumidor final al comprar el producto. Ya tenemos entonces la empresita habilitada con número de inscripción en renta, con número de inscripción en AFIP, ¿sí? Y entonces estamos con la AFIP nos autoriza para la impresión de la factura, ya estamos listos para salir. Abrimos las puertas, cortamos las cintitas, muy lindo todo, y empezamos a trabajar. ¿Ah? ¿Hasta ahí me han entendido o no? Bien. ¿Sí? Aquellos responsables inscriptos que... Bueno, pero esos son situaciones muy especiales, de inicio, ¿no es cierto?, de actividades que lógicamente en su momento se tienen rápidamente que poner en orden con las A y B, ¿no? Y ahora con el uso de las facturas electrónicas, con mayor razón hasta la A y B van a desaparecer, ¿no es cierto? No quiero meterlos en más problemas. Después te explico, si vos querés, más detenidamente después de la clase, ¿no? O sea, a todo, pero por ahí. No quiero ponerme a seguir ampliando el árbol. Yo lo que quiero, yo sé que no llegamos al sábado con el tema del parcial. Yo sé que estamos haciendo un repaso general de la teoría, ¿no es cierto? Y lo que quiero es que eso quede bien grabadito y bien clarito, el porqué de las cosas. De ahí en más, lo que pasa en el parcial, estudien mucho,
los que pasen el parcial, bárbaro, y los que no pasen el parcial, vamos al recuperatorio, empiezan a pedir lo que no comprendan, vamos a ir tratando de solucionar ese problema hasta que llegue el tema de los exámenes, y ahí vamos a tener en julio redondeado ¿cuál es la intención mía? Prepararlo para el examen final. Esa es la intención mía. Prepararlo para el examen final. Por eso quiero que intervengan, por eso quiero que hablen, por eso quiero que estudien, lean lo que estamos viendo. Prepararlo para el examen final. Eso, ¿no es cierto?, es fundamental. Y sobre la base esa, seguir con el tema de contabilidad básica. Bueno, vamos acá. ¿Qué pasó con el tema de la apertura de nuestra empresa? Abrí nuestra empresa y empezamos a trabajar. Y lo primero que dice uno de los socios, porque están trabajando los tres dentro de la empresa, dice: che, acá va a faltar mercadería. Acá va a faltar mercadería. Y no queremos gastar la plata del banco todavía, porque queremos ver cómo vamos a ir haciendo, a ver si podemos, se nos da la oportunidad de comprar un localcito, en fin, tenemos esto. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, recurramos a la financiación de nuestros proveedores. Vemos quiénes son los proveedores de las mercaderías que nosotros estamos vendiendo. Entonces, queremos hacer una compra de mercadería a plazos, ¿no es cierto? Y hablamos con determinados proveedores. Ustedes saben que hoy en el día se hacen las operaciones por medio de internet con el proveedor que sea en la López Pila, pero de todas maneras lo hacemos. Entonces, lógicamente, decimos, bueno, tenemos el contacto con el proveedor de Buenos Aires y vamos a comprar otro $1.000.000 de pesos de mercadería a pagar, ¿no es cierto?, a 60, 90 y 120 días con una tasa de interés, ¿no es cierto?, bueno, supongamos que sea del 5% mensual, más IVA. El interés genera IVA. Entonces, hacemos la operación con nuestro proveedor, y el proveedor, ya saben ustedes, nos manda por transporte, que transporte la mercadería, que era el transporte terrestre, nos manda el producto, nos manda la factura o no, nos manda la factura porque somos responsables inscritos ambos con IVA discriminado, nos manda el detalle de los intereses que tenemos que pagar, nos manda a decir que tenemos que pagarle con 4 cheques diferidos, ¿sí?, de pago diferido, que cada uno tiene su correspondiente interés más IVA, ¿sí? Y nosotros recibimos el producto y recibimos también el flete que tenemos que pagar, el seguro que tenemos que pagar, pagamos el flete, pagamos el seguro, confeccionamos los cheques y se los mandamos al proveedor. Claro, $1.000.000 de pesos de mercadería, nosotros decimos 21% sería 1.210.000 pesos. Dividido 4, ¿no es cierto?, sería 300 y pico de miles de pesos cada uno de los cheques. Depende, si es a 60 días, es un monto de interés, a 90 otro monto, a 120 otro monto y a 150 otro monto. ¿Por qué? Y bueno, porque eso se está financiando, a largo plazo la tasa de interés es mayor. Más el IVA correspondiente, firmamos todos los cheques, confeccionamos y los mandamos a nuestro proveedor. Linda operación, ¿no? Linda operación para analizarla. Entonces nosotros decimos, ¿qué se ha producido acá? Y uno dice, pucha, ¿qué entró en el activo? Y nosotros decimos, en el activo entraron mercadería. ¿A qué precio? Y la doctrina contable dice, toda compra de mercadería, el precio de ingreso del producto es con IVA o sin IVA. Sin IVA. O sea, precio neto grabado. El precio neto grabado, ¿cuánto es? $1.000.000 de pesos. ¿Sí? Pero la doctrina contable no se queda ahí. Dice, el verdadero precio de compra de la mercadería
no es solamente el precio neto grabado de la factura, que se incorpora al precio de compra del producto, de la mercadería, a ese precio neto grabado, que los gastos necesarios que tuvimos que realizar para que el producto esté en nuestra empresa. O sea, el flete pagado, el seguro pagado, los gastos, si es que hay, de carga y de descarga del producto, de carga en el origen y de descarga en nuestra empresa. Todos esos gastitos no van a ser pérdida, van a ser absorbidos como ¿qué? Como costos del producto comprado, porque eso nos costó. ¿Está claro? O sea, cuando nosotros compramos un producto, en este caso mercadería, por 1 millón de pesos, neto grabado, descontado, evidentemente estamos comprando ese producto, pero para tenerlo en nuestra empresa hemos tenido que pagar flete y acarreo, hemos tenido que pagar seguro. ¿Y usted dirá qué es seguro? El seguro es que hay compañías aseguradoras que por el pago de lo que se llama una prima, o sea, un monto determinado de dinero, nos aseguran a nosotros que si en el trayecto de Buenos Aires acá el medio de transporte tiene cualquier tipo de accidente, ya sea un accidente vial, ya sea que se echó a perder el camión frigorífico si es que compramos productos perecederos, o que lo asaltaron, o que se incendió, la compañía aseguradora paga el importe, ¿no es cierto?, de ese producto. No nos va a pagar a nosotros, porque nosotros en este caso no hemos recibido ni el producto, se lo pagará al vendedor, ¿no es cierto? No a nosotros, porque nosotros no hemos tenido ni el producto. Tampoco vamos a pagar el flete y tampoco vamos a pagar el seguro, ni porque tampoco recibimos la mercadería. No sé si está claro. Entonces, pero eso sí, pagamos cuando llega acá porque esa mercadería vino asegurada, ¿no es cierto? Pagamos el flete, los gastos de acarreo, o sea, carga y descarga. Todos esos gastos forman parte del costo del producto comprado. Entonces quiere decir, qué lástima que no tengo el marcador, quiere decir que acá va a ingresar mercadería por 1 millón de pesos neto grabado, de contado. ¿Por qué digo de contado? Los intereses que nosotros tenemos que pagarle a nuestro proveedor forman parte del costo de la mercadería que nosotros compramos. ¿Forman parte del costo? No forman parte del costo. Ojo con esto, van a estudiar más adelante que determinado tipo de operaciones sí van a tomar en cuenta intereses como costo, ¿no es cierto? Pero eso ya es en contabilidad superior. Mientras tanto, nosotros, los intereses, ojo, son operaciones excepcionales, no son el común de las operaciones. Los intereses que nosotros vamos a pagarle a nuestro proveedor, porque nos está financiando el pago de esa compra, ¿forman parte del costo del producto? No. Así como el IVA no forma parte del producto, los intereses tampoco forman parte del producto, del costo del producto. ¿Está claro? Quiere decir que lo que ingresó acá al activo es mercadería por valor de 1 millón, supongamos 1.048.000 pesos, 50.000 pesos, que implica el flete, el acarreo y el seguro. ¿Sí? Está la factura del flete, está la factura de la empresa aseguradora y el pago que se ha hecho al acarreo, o sea, a la carga y descarga del producto. Bien, eso entró en nuestro activo. ¿Cómo pagamos el flete? ¿Cómo pagamos el acarreo? ¿Cómo pagamos el seguro? Y sacamos la plata de la caja. O sea, contraentrega. Viene el camión, nos descarga el producto y ahí nomás nos presenta la factura. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sacar la platita y pagar. Es así de sencillo, ¿no es cierto? Bien. Pero acá entró mercaderías por 1 millón
¿cuánto dijimos? 1.050.000, ¿no? ¿Ah? 1.050.000 pesos. Entró mercadería por 1.050.000 pesos. Bien. ¿Cuánto le debemos a nuestros proveedores? A nuestro proveedor, ¿cuánto le debemos? Y nosotros decimos, le debemos 1.000.000 de pesos y resulta que los intereses que genera la financiación de esas deudas es igual a 150.000 pesos. Quiere decir que nosotros le hemos entregado a nuestro proveedor, con el camión vuelve de nuevo con un cheque, le hemos entregado 1.150.000 pesos de cheque de pago diferido, con el IVA incluido. ¿No es cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿y entonces cómo es este tema? ¿Ha habido alguna ganancia? En esta operación, ¿hay alguna ganancia? No. No. Hemos recibido mercadería que han venido acá. ¿Ha habido una pérdida? ¿Ah? No. Por favor, yo les digo, equivóquense. Yo quiero que se equivoquen, pero que tengan ganas de hablar y de centrar ahí. Equivocándose uno aprende. ¿Está claro? Para eso está uno. Mi obligación es eso, brindarme a ustedes. Ustedes me dicen, no entiendo, eso tengo que hacer. ¿Me entienden? Yo les pregunto, ¿hay pérdida en esta operación hoy? Hoy hemos recibido la mercadería, acá está, hemos pagado el flete, hemos pagado sabemos que eso es parte del costo de la mercadería, así que hemos recibido, y le hemos entregado los cheques de pago diferidos por 1.150.000 pesos. ¿No es cierto? Entonces decimos, ¿qué hubo acá? Entonces nos preguntamos, ¿quién recibió? ¿Quién recibió? En esta operación, ¿quién recibió? Fuerte, ¿quién recibió? ¿Ah? Bueno, la empresa, ya sé, pero me refiero acá en esta estructura patrimonial. ¿A dónde llevamos los recibidos? Mercadería. Recibió bienes de cambio. ¿Pero por cuánto? Por 1.050.000. Ese es el costo real. ¿Sí? Tenemos que registrar, no se olviden, tenemos que registrar la compra de los bienes de cambio al precio neto grabado sin IVA y de contado. ¿Está claro? Por eso los intereses no forman parte del costo y por eso el IVA tampoco forma parte del costo en los responsables inscriptos. En los responsables inscriptos. ¿Y qué salieron? Salieron cheques por 1.150.000 pesos. No por 1.050.000, no, por el 1.000.000 comprado salieron cheques por 1.150.000 pesos a pagar a 60, 90, 120, 150 días. Eso salió. Ahora, yo les pregunto, ¿hubo ganancia acá? No. ¿Hubo alguna ganancia? ¿Hubo alguna pérdida? No. ¿Por qué no hubo pérdida si yo le estoy cargando a los cheques, los intereses y el IVA? ¿Ah? Otro concepto. Acá el proveedor recibió cheques por un valor neto de 1.000.000 de pesos. ¿No es cierto? Supongamos que los intereses sean de 42.000 pesos y el IVA sea de 8.000 pesos. ¿Sí? Pero eso, ¿qué pasa? Nosotros no podemos a los intereses considerar hoy como pérdida. Y ahí entra a jugar el principio de lo percibido y el principio de lo devengado. ¿No es cierto? ¿Qué es el principio de lo percibido? El principio de lo percibido es decir, la operación se ha realizado y se terminó de concluir, o se cumplió el derecho de cobranza, o se cumplió la obligación de pago, se cumplió mi ganancia, se realizó mi ganancia, o se realizó y se concretó la pérdida. ¿No es cierto?
Lo percibido es cuando directamente nosotros vamos y decimos, compramos tal cosa y contra entrega del producto pagamos. Y se acabó el pastel. Eso es lo percibido. ¿Está? Ingresó y salió en el acto. En el momento mismo en que se realizó la operación, se concretó la pérdida, se concretó la ganancia. Principio de lo percibido. ¿No es cierto? Vino la factura para pagar de cualquier proveedor y nosotros pagamos en el momento que debemos pagar. Punto. ¿Por qué? Porque es en el vencimiento. Y entonces nosotros cumplimos en la fecha de vencimiento. ¿Está claro? ¿Qué es lo que nos dice lo devengado? Lo devengado nos está diciendo, nosotros tenemos que saber cuál es la fecha. ¿Qué significa devengar? Primero empecemos por ahí. ¿Qué significa devengar? La palabra devengado. ¿Qué significa devengar? Adquirir un derecho de cobranza, ¿sí? O adquirir la obligación de pago. En el momento que uno adquiere el derecho de cobranza o la obligación de pago, ahí es cuando se devenga. ¿No es cierto? Y entonces tenemos que saber distinguir qué pasa con una obligación cuando tiene el capital que nos están financiando neto, pero tiene incluidos los intereses. ¿Y cuándo se va a devengar los intereses y el capital ese que nosotros lo fraccionamos en 4 cuotas de 250.000 pesos cada una? Más los intereses de financiación. ¿Cuándo se va a devengar la obligación de pago? A los 60 días a partir de hoy, a los 90, a los 120 y a los 150 días. O sea, mientras eso no pasa, no se devengó la obligación de cada uno, de pago de cada una de las obligaciones adquiridas. ¿Está claro? Cuando pasaron los 60 días, se devengó la obligación de pago. Pero también, ¿qué más se devengaron? Se devengaron los intereses incluidas en esa obligación de pago. Ahí es donde nosotros podemos considerar los intereses perdidos. Acá, mientras tanto, van a ser intereses negativos a devengar. No sé si está claro. O sea, nosotros le mandamos al proveedor un cheque por 1.150.000, pero nosotros decimos, de ese 1.150.000, vamos a retraer, ¿no es cierto?, el monto de los intereses, porque esos son intereses negativos a devengar. Así como estos van a ser cheques de pago diferido a pagar. ¿Está claro? No tenemos la obligación de pagarlo hoy, sino tenemos que esperar el paso del tiempo para que nosotros tengamos el derecho de o la obligación de. ¿Está claro? Entonces, es lo mismo cuando nosotros vendemos a nuestros clientes. Cuando nosotros vendemos a nuestros clientes, y si le vendemos a nuestros clientes en cuota, con intereses, por supuesto, de financiación, los intereses de financiación, supongamos, le vendemos mercaderías a un cliente y el cliente nos paga con cheque, generalmente pagan con cheque de pago diferido, nos paga con cheque de pago diferido a 30 días con los intereses incluidos más el IVA. Nosotros, ¿cómo registramos eso? Nosotros registramos la entrada del cheque por el monto total, eso es real. Pero a ese cheque, en este estado, nosotros le detraemos a hoy, ¿nosotros qué le vamos a detraer? Le detraemos los intereses y se los ponemos menos intereses positivos a devengar. ¿No es cierto? Y se los restamos. Porque a hoy lo que debe el deudor es el capital puro. A hoy. Ahora, dentro de 30 días, el deudor ya devengó. Nosotros hemos devengado el derecho de cobrar, el deudor la obligación de pagar. Y ahí es donde se produce la ganancia de los intereses. ¿No es cierto? Se devengaron los intereses. Es ahí. Entonces, el principio de lo devengado es fundamentalmente el hecho de reconocer que las operaciones que nosotros realizamos a plazos, no generan inmediatamente ganancias o pérdidas.
No generan inmediatamente, generaron la obligación pero a pagar en determinada fecha. ¿No es cierto? Por eso existen el pasivo, por eso existen crédito, derecho de cobranza y derecho y obligaciones de pago. ¿No es cierto? Cuando se vencen, es ahí donde se devengan. Cuando se venció la obligación de pago, ¿no es cierto? Bueno, se devengó el capital a pagar, la obligación de pagar el capital puro, pero también se vence el derecho de la obligación de pagar los intereses de financiación. Y es ahí donde nosotros reconocemos la pérdida. Mientras no pasó el tiempo, no se devengó la pérdida. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿qué pasa si es que nosotros, ¿cuánto es hoy? Es 9, ¿no? 9 de junio. Hoy 9 de junio hacemos una operación, esa operación que decimos a 60, 90, bueno, fenómeno, y nosotros cerramos el ejercicio el 30 de junio. Entonces decimos, bueno, del 9 de junio al 30 de junio han pasado prácticamente 21 días, hay 21 días. Y al vencimiento de la operación 31 de julio, que va a ser 30 de julio porque son 60 días nada más, evidentemente que al 30 de julio recién se va a cumplir, pero resulta de que nosotros cerramos el ejercicio el 30 de junio. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros esta operación? Decimos, nosotros le debemos al proveedor 250.000 pesos en este primer cheque, más los intereses, supongamos, de 30.000 y pico de pesos con el IVA. ¿Y qué hacemos? Esos intereses son por 60 días de financiación de los 250. ¿Qué hacemos? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula matemática del cálculo de los intereses. Tenemos que sacar los intereses por día y multiplicar los intereses hasta el 30 de junio. Cuando lleguemos al 30 de junio, los intereses devengados a esa fecha. ¿Por qué? Porque si queremos ser exactos en nuestra información, tenemos que decirle a nuestro cliente, usted perdió al 30 de junio por intereses perdidos tanto. No sé si es claro. Entonces, eso se tiene que calcular de esa manera. El principio de lo devengado significa la espera del paso del tiempo para adquirir derechos de cobranza, para adquirir obligaciones para tener obligaciones de pago, ¿no es cierto? Y para que nosotros podamos, en lo que se refiere a los resultados, decir que hemos ganado o que hemos perdido. ¿Está claro? Nunca los intereses ni otras cuestiones como los alquileres a pagar, etcétera, etcétera, se pueden tomar como pérdida antes de que haya vencido la obligación. ¿Está claro? Ni los intereses, ni los sueldos y jornales. Los sueldos y jornales hay que pagarlos dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente. Bueno, entonces si hay que pagarlos dentro de los 5 días del mes siguiente, bueno, todavía no están perdidos hasta que no se haya cumplido con la obligación. ¿Está claro? Bien. Devengado y percibido. Principio de lo devengado y percibido. Entonces, algunos dicen, bueno, ¿qué pasa? Eso sí se lo voy a preguntar el día lunes, por favor, estudienlo, repásenlo. ¿Qué pasa cuando hay anticipos de proveedores, cuando hay intereses pagados por adelantado, cuando hay alquileres pagados por adelantado, ¿sí? Cuando hay alquileres pagados fuera? ¿Qué pasa con la aplicación del principio de lo devengado y de lo percibido? ¿Sí? Léanlo, repásenlo y también le pegamos una visión a este tema. ¿Sí? ¿Están cansaditos? Ya son 9:20. ¿Qué hacemos? ¿Quieren descansar 5 minutitos y volver? ¿O quieren que, si quieren descansar 5 minutos? Yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Lamentablemente, por razones personales, yo no estuve en Jujuy y no pude, porque además no sabía. Yo creía que ya no estaba en la universidad, porque ya había renunciado en marzo.
Pero cuando regresé a Jujuy, en los primeros días de mayo, me informan sobre una resolución del rectorado de que tengo que quedarme hasta el 31 de diciembre de este año. Bueno, acepto eso, porque lo acepto con gusto, porque no por las tareas como decir, no, lo acepto por gusto, porque esto es lo que me gusta. Lo demás no me interesa. O sea, me gusta este tipo de actividad, la docencia, consejos académicos, todo eso. No es que no sirva, sino que bueno, es bueno, porque eso gobierna la facultad y la universidad, pero me interesa la docencia, eso es lo que me interesa. Por eso he aceptado quedarme así. Pero era tarde ya, porque ya ustedes comenzaron con un curso de ingreso que son medio flu, ¿no? Y yo, sí, bueno, el curso de ingreso, pero un poco más, ya es múltiple choice, oiga. No vengan. Y después comenzaron ya con las clases teóricas, bueno, fenómenos, ya han hecho prácticas y ya han hecho un montón de cosas, dice, ya han terminado, y bueno, ya han terminado, tienen que repasar, fenómeno. ¿Cuándo tienen el parcial? ¿Ahora o el otro sábado? Bueno, el lunes, yo lo que quisiera, a pesar de que yo voy a seguir avanzando con esto por lo menos una horita, en la otra hora quisiera que hagan todas las preguntas que tengan que hacer para salir de duda sobre el asunto del próximo parcial. Tenemos el lunes y tenemos el jueves como para ir aclarando panoramas en ese sentido. Yo quisiera que lo hagan con confianza y qué sé yo, y si no se da para el parcial, se va a dar para el recuperatorio, ¿no es cierto? Y hay que seguir estudiando y no bajar la guardia y seguir adelante. Si gusta, para adelante. Va a gustar cuando comprendan. Si no lo comprenden, no le veo mucho futuro al tema. Si no lo comprenden. ¿Por qué? Y porque no les puede gustar lo que no conocen y lo que no comprenden. Es así de sencillo. Si no lo comprenden, medio regular va a estar la cosa. ¿Ah? Pero si lo entienden, si lo comprenden, son ilusionados. Nada es difícil, ni en la carrera ni en la vida, cuando realmente se tienen ganas y se ponen, ¿no es cierto? Se pone la fuerza, la dedicación. Nada se consigue sin esfuerzo. Yo no conozco la ciencia infusa. Alguna vez cuando yo era estudiante decía que ponía un libro bajo la almohada y no sé qué se hacía, y uno al día siguiente salía sabiendo todo lo que decía el libro. Eran los cuentos que agarraban. Pero de todas maneras les digo, no hay ciencia infusa. El tema es, ¿tá?, con sacrificio. Si uno comprende, se va volando el tema, se lo lee y ya está, se comprende, ¿no? Y gusta o no gusta. Profesor. Bueno. Profesor. Sí. Acá hay casas comerciales que por ahí tienen factura 6 y después tienen ticket. El ticket autorizado hace las funciones de factura. Ticket no. Sí. Es como que le da la factura al comprador. Es casi igual, digamos. El ticket es lo que hace las veces de factura. En el supermercado no te dan factura, salvo que vos pidas factura. Suponte vos sos de una empresa determinada y vas al supermercado a hacer una compra. Siempre la cajera, en algunas circunstancias, por lo que están comprando, va a decir, ¿quiere ticket común o quiere factura? Va a preguntar eso. ¿Entendés? Si es el ticket común, es directamente porque no tiene ningún tipo de discriminación de IVA. En cambio, si vos tenés una empresa, vas a comprar allá al supermercado, a vos te interesa que te discriminen el IVA. Entonces, no te interesa el ticket común que ve, te interesa la factura. Y ahí te la hacen la factura. ¿Me entendés? Y ahora nuevamente les repito, yo no sé si le habrán dado alguna clase de factura electrónica. No se la bueno, ya en algún momento vamos a hablar sobre facturas electrónicas, todavía tenemos plazos lineales. Bueno, eso horario. Volvamos a la operación que nosotros habíamos planteado de compra de mercadería
a un proveedor con cheque de pago diferido a 60, 90, 120, 150 días, con una tasa de interés determinada, más el IVA y los gastos correspondientes. Yo les pregunto a ustedes, esa operación, nosotros decimos, nos preguntamos, ¿qué cuentas son las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras? ¿No es cierto? Y nosotros nos decimos, bueno, fenómeno. Cuentas deudoras son las que han recibido, ¿no es cierto? Recibieron. ¿Y qué cuentas recibieron? Y mercadería recibió. Y mercadería recibió por 1 millón de pesos neto grabado de contado, más los gastos necesarios, 50.000 pesos entre flete, seguro, acarreo, carga y descarga, etc. 50.000 pesos, o sea, 1.050.000 pesos. Eso recibió la cuenta mercadería. ¿Y la cuenta mercadería se va a debitar o se va a acreditar? Fuerte, ¿se debita o se acredita? Se debita. Recibió, se debita. ¿No es cierto? 1.050.000 tenemos ahí. Bien. Pero resulta que a nuestro proveedor nosotros le remitimos cheques por 1.150.000. ¿Por qué? Porque era el millón de la mercadería que nos mandó, neto grabado, descontado, más los intereses de financiación, más IVA, distribuidos en los 4 cheques de pago diferidos. Ahora, nos preguntamos, hoy, nosotros debemos 1.150.000. Hoy, que hicimos la operación, ¿le debemos al proveedor 1.150.000? No. ¿Ven el principio de los devengados? No le debemos al proveedor 1.150.000. No. Le debemos al proveedor, pero no tenemos la obligación de pagarlo. Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo devengado ahí? Lo que se va a ir devengando es la obligación de pago por el capital. Para eso se registra en el pasivo la salida del producto que nos ha dado el proveedor, 1 millón de pesos, ¿no es cierto? Pero el proveedor no recibió 1 millón de pesos por parte de nosotros, recibió valores por 1.250.000 pesos. Pero resulta que 250.000 pesos, ¿no es cierto?, son intereses que realmente van a ser hoy, son pérdidas para nosotros. No. Entonces, y el IVA para nosotros, ¿qué es? Un crédito fiscal. El IVA es un crédito fiscal, tanto de los intereses como el IVA sobre la mercadería. Quiere decir de que en el IVA nosotros no tenemos el tema de los devengados, sean sobre los intereses, sean sobre el capital comprado. El IVA se genera en el acto, es por lo percibido. No sé si me entienden. O sea, el IVA de los intereses puestos en los cheques de pago diferido son crédito fiscal ahora para nosotros. Y nos va a servir en la posición mensual del 30 de junio, nos va a servir para compensar con los débitos fiscales. ¿Comprendido? No es el mismo tratamiento que los intereses. ¿Cómo se llaman los intereses? Nosotros decimos proveedores 1.250.000, pero abajito vamos a poner menos, ¿qué cosa? Intereses negativos a devengar. ¿No es cierto? Menos eso. Esa es la verdadera deuda hoy con el proveedor. Cuando pasaron los primeros 30 días, ¿qué tenemos que hacer? Se devengaron los primeros 30 días de intereses, calcular los intereses, y entonces, ¿cómo hacemos? Devengamos los intereses. ¿Y cómo devengamos registralmente los intereses? El interés negativo a devengar se ha transformado ¿en qué? En una pérdida para nosotros. El interés negativo a devengar ya es un interés perdido, o un interés pagado, o un interés, como quieran decirle, pero de todas maneras, interés perdido o interés pagado. ¿Está claro? ¿Y qué se cancela? Intereses negativos a devengar. ¿Qué saldo va a tener intereses negativos a devengar? Un saldo deudor
¿no es cierto? Porque está compensando el acreedor de los proveedores. Cuando yo digo, ¿cuánto le mandé a proveedores? 1.250.000, perfecto. ¿Cuánto es de intereses? 230 o 210, porque lo otro es IVA. Fenómeno. Entonces yo digo, intereses negativos a devengar. Proveedores saldo acreedor, el 1.250.000. Yo digo acá, intereses negativos a devengar, ¿no es cierto? 210. ¿Está? Entonces, hoy, nosotros le debemos al proveedor esa diferencia, ¿no? Y nada más, pero no se han perdido intereses. Cuando pasan los primeros 30 días, ahí sí perdimos los primeros 30 días de los intereses. Cuando pasan los 60 días, perdimos otros 30 días más de los intereses. ¿Y qué tenemos que hacer cada 30 días? El asiento de devengamiento de los intereses, así como los positivos, los negativos. Tenemos que hacer intereses negativos a devengar, intereses perdidos, se debitan, las pérdidas se debitan, intereses negativos o intereses perdidos, ¿no es cierto?, a intereses negativos a devengar. Intereses negativos a devengar se va cancelando, ¿ah? Cada 30 días se va cancelando. Intereses perdidos cada 30 días se va devengando, y son pérdidas para nosotros. ¿Me entienden? Eso es lo devengado. ¿Está claro? Quiere decir, esta operación como tal ha producido ganancias, ha producido pérdidas. Esta operación de compra que acabamos de ver ha producido ganancias, ha producido pérdidas. ¿Qué ha producido? ¿Ah? No entiendo. ¿Pérdida? Entonces, esta operación, ¿cómo la calificarían ustedes? Una operación, una variación patrimonial permutativa, modificativa. ¿Cómo sería? Modificativa vista, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la pérdida? Hoy tengo que hacer el registro de la operación. Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen y analicen. Analicen. La operación, ¿cómo sería? Anoten, hagan el registro. Las mercaderías ingresaron por 1.050.000 pesos, ¿sí? Que es precio neto grabado de contado más gastos, flete, seguro y acarreo. Bien, se debita. Resulta que nosotros tenemos cuando nosotros pagamos los fletes, pagamos el seguro, todo eso salió de caja, ¿no es cierto? Bien, entonces nosotros decimos, entró 1.050.000 pesos. Eso lo debitamos. Ahora nosotros decimos, los 50.000 pesos que aumentaron el costo de la mercadería, ¿con qué los pagamos? Con caja. Quiere decir que a caja la debitamos o la acreditamos. La acreditamos porque salió 50.000 pesos de caja. ¿Ah? La acreditamos. Bien. Ahora al proveedor, ¿cómo le pagamos? Le pagamos con cheque por 1.250.000 pesos. O sea, le pagamos el 1.000.000 de mercadería, ¿sí? Y resulta que le cargamos los intereses que nos cobra el proveedor y el IVA crédito fiscal. El IVA crédito fiscal. Entonces nosotros decimos, bueno, el proveedor lo acreditamos. ¿Por cuánto? 1.250.000. ¿Sí? Entonces, acreditado el proveedor por 1.250.000, decimos, ¿cuántos son los intereses? Y los intereses son 210. Discúlpeme, yo doy cifras así medio, no voy a sacar el 21% si no tenemos en la máquina para ir calculando. Son 1.210.000 pesos. 210.000 pesos son los intereses. Entonces, los intereses que no están perdidos hoy, sino que son negativos a devengar, ¿sí? ¿Lo debitamos o lo acreditamos? Lo debitamos, ¿no es cierto? Como contrapartida de lo que entonces debitamos intereses negativos a devengar por los 210.000 pesos.
¿Y los 40.000 pesos qué son? ¿IVA qué? IVA crédito fiscal. Pero en la factura de compra nosotros tenemos ¿cuánto de IVA? Sobre el millón de pesos, ¿o no? Porque el proveedor nos mandó la factura de compra, dice factura de compra, precio neto agravado, 1.000.000 de pesos, más IVA 210.000 pesos, 1.210.000 pesos, más, pero nosotros decimos, bueno, pero la mercadería entró por 1.000.000 de pesos más 50.000 pesos de gasto y todo, ese es el precio de costo, ¿no es cierto? Pero el IVA del proveedor son 210.000 pesos, ¿sí o no? El IVA del proveedor son 200, ¿y es débito o crédito fiscal eso? Crédito fiscal. Quiere decir entonces que ahí lo que está faltando es la financiación que el proveedor nos hace del IVA de los 210.000 pesos. ¿Está claro? Salvo que nosotros se lo paguemos al proveedor con un cheque inmediato. No sé si me entienden. O sea, vuelvo de nuevo a rebobinar. Es una operación compleja, pero es bonita porque si la comprenden a esa, van a comprender todo el resto de las operaciones, que es muy simple. Les digo, el proveedor nos mandó el producto, 1.000.000 de pesos. Dice precio neto grabado, 1.000.000 de pesos descontado. Más IVA, 21%, 210.000 pesos. Total, 1.210.000 pesos. Eso es lo que nosotros tenemos que pagarle al proveedor. ¿Está claro? Bien. Salvo que el proveedor nos diga, yo quiero que me pague el IVA, lo cual tiene razón. ¿Por qué? Porque el proveedor nos puede decir a nosotros, quiero que me pague el IVA ahora. ¿Por qué? Porque después lo tiene que pagar. Al proveedor le conviene que no solo termine me pague el IVA el año del titupí, o sea, dentro de 6 meses. ¿Por qué? Porque él tiene que pagarlo el mes siguiente. ¿Me entienden? Cuando las operaciones de financiación son largas, generalmente el proveedor pide o un pago a cuenta, y en ese pago a cuenta está el IVA que tiene que pagar. Es lógico, ¿no es cierto? Pide un pago a cuenta, o caso contrario, directamente dice, págueme el IVA. Págueme el IVA, yo tengo que pagar ese IVA a la AFIP, ¿no es cierto?, el mes que viene. Entonces, para el proveedor, ¿qué es esos 210.000 pesos? IVA débito fiscal, lo que para nosotros es un crédito fiscal. Entonces, no, el proveedor dice, no, págame el IVA o hágame un anticipo, ¿sí? Que generalmente coincide con el IVA. Pero el proveedor no se queda financiando IVA que él tiene que pagar ahí nomás. Está financiando todo el producto. Entonces, si el proveedor nos pide que le paguemos el IVA de 210.000 pesos, nosotros le pagamos el IVA crédito fiscal de los 210.000 pesos con un cheque contra el banco X, que tenemos la cuenta corriente o no. ¿Podemos pagar con un cheque o no? Bueno, fenómeno. Tenemos eso. Entonces vamos a tener un IVA crédito fiscal del proveedor de 210.000 pesos por el millón, y vamos a tener el crédito fiscal del proveedor por 40.000 pesos por el IVA sobre los intereses. Eso. IVA crédito fiscal es un crédito que va a dónde? En la estructura patrimonial. En otros créditos. IVA crédito fiscal. ¿No es cierto? IVA crédito fiscal. Bien. Entonces, fíjense lo que nosotros debitamos. Debitamos 1.050.000 pesos de mercadería. Acreditamos caja por los 50.000 pesos pagados de gasto que se capitalizaron en mercadería. ¿Está claro hasta ahí? Debitamos 210.000 pesos de IVA crédito fiscal por el 21% sobre el millón de pesos de la mercadería que nos mandó el proveedor, que se la pagamos, acreditamos al banco con un cheque contra el banco, ¿no es cierto?, por los 210.000 pesos. Le mandamos al proveedor cheques de pago diferidos a pagar por 1.250.000 pesos, que eso lo acreditamos porque es del proveedor, ¿no es cierto? Pero, como no debemos 1.250.000 pesos,
sino que debemos el millón de pesos hoy al proveedor, ¿no es cierto? Entonces, desglosamos. ¿Cuántos son los intereses? 210.000 pesos. Los 210.000, dijimos, ¿no? 210.000 pesos son los intereses por esa financiación larga, ¿no es cierto? 60, 90, 120, 150 días. Con la inflación que hay hoy, no sé si le conviene todavía al proveedor hacer eso. Pero de todas maneras desglosamos los intereses y ¿qué pasa? Los 210.000 pesos de intereses que hacemos, los debitamos. Los debitamos, ¿no es cierto?, como intereses, como intereses negativos a devengar. Está compensando parte, ¿no? ¿Y qué es lo único que nos falta debitar? El IVA crédito fiscal de 40.000 pesos sobre los intereses que están en los cheques, que todavía no está, que eso sí lo tenemos que compensar, ¿no es cierto? Ese IVA de 40.000 pesos lo acreditamos juntamente con los 200.000 pesos, 210.000 pesos. Quiere decir que el IVA crédito fiscal va a tener 250.000 pesos, ¿sí? Entonces, se debita mercadería por 1.050.000 pesos. Se debita los intereses de 210.000 pesos de la mercadería y 210.000 pesos de los cheques de pago diferido sobre los intereses. Son 420.000 pesos debitados, ¿no es cierto? Se debita intereses negativos a devengar por los 40.000 pesos. ¿Está claro? Bien, ¿qué se acredita? Se acredita la caja por el pago de los 210.000 pesos, ¿no es cierto?, de el IVA del millón, ¿no es cierto? ¿Qué más se acredita? Se acredita a los proveedores por el 1.250.000 pesos que nosotros le dimos en cheque de pago diferido a pagar. ¿Cómo la da la operación? ¿Cierra o no? ¿El D es igual que la B o no? ¿La B? ¿Sí? Son ustedes que tienen que controlar, a ver, ¿qué clase de contadores van a hacer? Mira el informe que van a hacer si hacen un acento chueco. A ver, el cerebro no funciona, la neurona chueca, ¿no? ¿Y? ¿Sí? ¿Sí cierra? Muy bien. Dice que cierra, la cierra. Claro que están preguntando. El crédito fiscal, que es para un derecho o una obligación. Y bueno, ¿dónde va? ¿A dónde? No pregunté por usted las cosas, sino acá dice la niña que cierra. ¿Cuánto es el monto total de lo debitado y de lo acreditado? Sí. Bueno, flete y acarreo seguro y también todo. Bueno, no importa, todo, sí. Los 50.000, claro. Está bien, no hay ningún problema que sea uno o dos. ¿Cierra o no cierra? ¿Cómo? Ni idea. ¿No sumaba ahí? Pero yo no estoy viendo la contabilidad, yo estoy viendo los debitados y los acreditados, si cierra o no cierra. Nuevamente repasemos, ¿cierra o no cierra? Si cierra, ¿cuánto es el monto total debitado? Ahí están, 3 calculadoras tienen ahí. No sabe. ¿Sabe sumar vos? ¿Está? ¿No suma? ¿Y cómo
¿Cómo está el primer año de Ciencias Económicas si no sabe sumar? ¿Y eso qué tiene que ver? Que la parte práctica no la entiendan. Acá se trata de saber sumar. 210.000 del IVA de la mercadería comprada, está bien. 40.000 del IVA de los intereses, son 250.000. Y 210.000 de los intereses negativos a devengar. A ver, chicos, no puede ser esto, estamos en primer año de Ciencias Económicas de la universidad, no puede ser que un asiento por un blanca se tenga con una cosa así. ¿Qué hemos de sí? ¿Quería decir algo? Sí. No me está diciendo nada. Las neuronas chuecas no funcionan acá. Fíjense, han debitado, controlen, debitado, sí. ¿Cómo evitar? ¿Cuánto es el monto total de los debitados? Perdona, no llego hasta acá. A ver, decirlo fuerte para que todo el mundo El debe da 1.500.000. Bueno, pero decir que has debitado. Mercadería por 1.050. No, 1.500.000. 1.050.000. 1.050.000 de mercadería. ¿Está todo de acuerdo o no? Sí. Es el precio neto grabado de contado más 50.000 pesos de gasto, de flete, seguro y acarreo. ¿Está claro? Eso se debitó porque recibió mercadería y ese es el precio de costo de la mercadería comprada. ¿Está? Bien. ¿Qué más se debitó? Los intereses negativos a devengar. Intereses negativos a devengar, ¿por cuánto? Por 250.000. 210.000. Porque los 40.000 que son IVA crédito fiscal. Por eso es que evidentemente no se confundan. En esos cheques de pago diferido a pagar es 1.250.000. De esos 250.000, 210.000 son intereses, pero 40.000 es IVA crédito fiscal, que también se debita y se suman a los 210.000 del millón de pesos de mercaderías compradas de IVA. No sé si está claro. No sé si me entienden. O sea, la factura, perdóname, la factura del proveedor, es lo que parezca mentira, tienen que comprenderlo, porque si no les parto el banco. En serio. La factura del proveedor, lástima que no tengo cómo de pizarrón, la factura del proveedor, ¿cómo viene la factura del proveedor? Dice, precio neto grabado de la mercadería total, 1.000.000 de pesos. Eso dice. ¿Qué más dice? IVA, 21%, 210.000 pesos. Total, 1.210.000 pesos. Eso dice el proveedor. ¿Sí? Y entonces el proveedor nos dice, el IVA de 210.000 pesos, páguemelo. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que pagar a fin de mes. No voy a esperar 60 días y seguir financiando todo eso. No. Páguemelo al IVA de los 210.000 pesos. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿con qué pagamos el IVA de los 210.000 pesos? Sacamos un cheque del banco, hacemos 210.000 pesos y pagamos los 210.000 pesos del IVA. ¿Está hasta ahí? Entonces quiere decir que si sacamos 210.000 pesos del banco, ¿el banco se debita o se acredita? ¿Se debita o se acredita? Se acredita. Entonces tenemos que acreditar banco tal X 210.000 pesos, que es lo que pagamos al proveedor, ¿no es cierto?, del IVA de esa operación. Bien, sobre el millón de pesos, el proveedor nos dice que debe hacer una financiación a 60, 90, 120 y 150 días. Perfecto. Con un interés que sumado, toda la financiación, hacen 210.000 pesos. Y 40.000 pesos de IVA. Quiere decir que nosotros al proveedor le damos 1.250.000 pesos en cheque, ¿ah?, a esa fecha. ¿Cómo se calcula? Bueno, ya lo habrán aprendido y si no se lo explicaré en otro momento. ¿Qué pasa?
¿Qué vamos a acreditar? La cuenta del proveedor. ¿Cuánto recibió el proveedor? Y el proveedor recibió 4 cheques de nosotros que hacen un total de 1.250.000 pesos. Eso recibió el proveedor y así nosotros lo acreditamos por el 1.250.000 pesos. Pero resulta que nosotros no debemos hoy el 1.250.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay 210.000 pesos de intereses que son intereses negativos a devengar, que va a compensar la deuda de lo que le hemos dado al proveedor. O sea que eso nosotros lo tenemos que debitar o acreditar. Lo tenemos que debitar, porque está compensando parte de la deuda del proveedor que le hemos entregado todos esos cheques. ¿No es cierto? Y el IVA crédito fiscal, ¿por cuánto va a ser? Tenemos 210.000 pesos del millón, ¿no es cierto?, que se debita, más 40.000 pesos de los cheques del proveedor. ¿O no? Bueno, eso es toda la operación. Eso es toda la operación. O sea, eso tiene que dar el debe y el haber. El lunes me lo informan, porque ya me están haciendo señas. El lunes me informan a ver si cierra o no. ¿Sí? Ah, sí cerró. Mira vos. Bueno, cerró. Perfecto, 1.500.000. Yo lo que quiero es que ustedes se acostumbren a analizar la operación, porque si no, yo se le he dado la operación complicada. Ahora, ¿qué variación es esta? Es una variación permutativa o modificativa. Permutativa, sectorial o intersectorial. Intersectorial del activo y del pasivo. ¿Sí? Bueno, ya vamos a seguir jugando con esto, pero con marcadores como la que